Rompiendo fortalezas mentales, mis hermanos. Lo importante es que usted y yo aprendamos a romper esas fortalezas mentales. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Colosenses 3:5. Dame Colosenses 3:5. Así que, mi hermano, la mente es el asiento de nuestras emociones. Los apegos, los afectos, los sentimientos reciben toda información y la envían al cuerpo, que reacciona de acuerdo a lo que más ustedes, hermanos, desean y anhelan, o la persona, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, mi hermano, porque todo pensamiento que viene a usted es lo que usted desea en su alma y en su corazón. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes piensen en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que hay virtud. Dice la palabra de Dios, en todo esto piensen, dice. No piensen en cosas que les dañan, que les perjudican. Cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Es el mensaje de la bendita palabra de Dios y es para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Tenemos que pensar en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud. En eso dice, piensen en esta hora y en este día. Que su mente sea ejercitada en la palabra de Dios para que su mente sea transformada y sea renovada. La palabra de Dios nos va a dar la victoria, mis hermanos, para que usted camine en victoria y sea un hombre y una mujer de gran bendición. Colosenses 3:5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer morir? Todo lo terrenal, hermanos. Todo lo que nos controla y todo aquello que nuestros pensamientos lo dirige a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a desear llevarlos nosotros a la práctica. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer morir todas esas cosas que no nos benefician y que no te ayudan en tu vida espiritual. A lo contrario, te dan para abajo, hermano, hermana. Así, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a los deseos de la carne, dice. Primeramente, es el trabajo de cada creyente, porque daña tu relación espiritual. Si tienes esos pensamientos, hermanos, daña tu relación espiritual con el Padre. Nuestra responsabilidad es negarnos a lo que la carne pide. Estemos atentos a las trampas del diablo, del enemigo, para ocuparnos nosotros y ser responsables y morir a los deseos de la carne o deseos pecaminosos. Es lo que se nos manda en la palabra de Dios. Así que el hombre interior debe de ¿qué? De levantarse. Por eso es que él irá a donde, al cielo. La carne no va a entrar al cielo, hermanos. No va a ir al cielo la carne. Pero el hombre interior, el nuevo hombre que ha nacido de nuevo, es el que va a ir al reino de los cielos. Así que no se preocupe tanto por el cuerpo, mi hermano, mi hermana. Preocúpese por su vida espiritual principalmente. 1 Corintios 15:50, dámelo por favor. Y la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción va a heredar la incorrupción. Así que nuestro cuerpo, hermanos, que es el templo del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos habla y nos dice que debemos de preocuparnos por el ser interior. Así como el Señor le dice a la mujer, que tus peinados y tu ropa no sean ostentosos, sino el interno, un corazón amable, un espíritu de gozo, de alegría. Así que preocúpate, dice Dios, no tanto por lo externo, sino por lo interno. Que tengas una buena relación con Dios y que camines conforme a la bendita palabra. Y en esto pensar, dice la palabra de Dios, y desecha todos estos pensamientos, porque esos son ¿de dónde? De la carne. Así que debemos de ¿qué? De alinearnos nosotros ¿a dónde? A la palabra de Dios para hacer la voluntad del Padre. Tenemos que alinearnos a esta bendita palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de ¿qué? De crecer en conocimiento y en gracia. ¿Por medio de dónde? De la palabra. No hay otra manera, hermanos, para crecer nosotros y tener nosotros la victoria en Cristo Jesús. Ocupamos la bendita palabra de Dios y una relación diaria a través de la oración con el Padre Celestial. Así que Dios nos manda a renovar nuestra mente.
Y debemos de ¿qué? Alinearnos nosotros a la palabra de Dios, mi hermano, para que usted y yo hagamos la voluntad del Padre Celestial. Si no, no vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Desechar todo ¿qué? Todo lo que no te edifica, todo lo que no te ayuda. Deséchalo, la palabra de Dios dice. Dice, quitar de vosotros fornicación, inmundicias, lascivias. Es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Todo esto no te edifica. Sácalo, quítalo, hagan morir todo esto, dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Así que debemos de ¿qué? De desechar esos tipos de pensamientos y actitudes, porque la carne va a actuar, hermanos, de acuerdo a lo que usted está pensando. Si está pensando maldecir, mi hermano, pues lógicamente va a empezar a maldecir a medio fulano, y principalmente aquellos que le hicieron daño, aquellos que no le caen bien, aquellos que no lo soporta, va a empezar usted a maldecir, porque es lo que está pensando, y la carne va a enviar esos pensamientos ¿a dónde? A la carne, y la carne va a actuar conforme a los pensamientos. Por eso usted debe ponerse ¿qué? El casco de la salvación, mi hermano. Ser conscientes que hermanos, que la herramienta que debe utilizar, y en este caso, que es la palabra de Dios, la oración, congregarse, y luego, hermanos, seguir el patrón de la primera iglesia. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 40, versículo 40, que la primera iglesia dice que todos los días se reunían y perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión, dice, unos con otros, ¿verdad? Y en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios. En eso perseveraba la primera, ¿qué? Iglesia, la que se levantó en Jerusalén, con 3,000 hombres y mujeres que se convirtieron ese día en el día del Pentecostés. Ahí nace la primera iglesia. ¿En dónde? Ahí fue en el día del Pentecostés, en Jerusalén, nace la primera iglesia. Y de ahí empezó a llegar a otros lugares, ¿verdad? Con los misioneros o con los mismos apóstoles que fueron enviados a la ciudad, a la región de Asia, donde Pablo levantó muchas iglesias también, pero primeramente la primera empezó ¿dónde? En Jerusalén. Y al último llegó a Roma, ¿verdad? Donde Pablo llega a Roma en calidad de carcelado. Y de esa manera es como llega el evangelio también a Roma. Así que tenemos que ser conscientes, hermanos, conscientes de lo que usted le va a ayudar y lo que no le ayuda. Debe desechar aquellas cosas en su mente que no le edifican y que no le ayudan a crecer como creyente, como cristiano. Y para eso usted tiene que tomarse de la palabra de Dios, tiene que orar, tiene que empezar a congregarse más, siguiendo el patrón de la primera iglesia. Dice que todos los días la primera iglesia se reunía en las mañanas y en la tarde, dice, y por el día, dice, daban testimonio a la gente, y la gente los miraba, y la gente era motivada, nomás con mirarlos, eran motivadas a venir a la iglesia. Y decían, mira cómo se aman. Y todos ellos querían pertenecer a esa primera iglesia. Por eso vemos más adelante que ya la iglesia creció a 5,000. Ya no eran 3,000, sino 5,000. Fíjese cómo iba creciendo la iglesia, porque se miraba un amor, hermanos, que realmente venía del Padre, ¿verdad? Un amor ágape, un amor que no tiene condición, que no se condiciona, un amor que no pide absolutamente nada, mis hermanos. Y que también dice la palabra que no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo propio. Ese amor se manifestaba dentro de la iglesia de Jerusalén. Y ese es el patrón que la iglesia hoy en día, después de 2000 años, debe de seguir ese patrón, ¿verdad? Pero para eso tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que desechar todo pensamiento que no le agrada al Hijo de Dios y que no honra al Señor Jesucristo. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en Romanos 5:6. Si lo tienes ahí, dámelo por favor. Romanos 5:6 dice que nosotros manifiesta una mente carnal. Y una mente carnal, hermanos, es controlada por la carne. Entonces, cuando tenemos una mente carnal, ¿qué vamos a hacer? Controlarnos nosotros por la carne. Somos controlados por la carne. No podemos andar en el espíritu, porque tenemos una mente carnal. Y esa mente carnal, Romanos
8, 5, es 8, capítulo 8, versículo 5 y 6. Porque los que son de la carne, léalo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está muy claro. Los que son de la carne, ¿qué piensan? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Siguiente. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué trae? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vas a tener vida y vas a tener paz. Entonces, eso es una mente, ¿qué? Carnal. Una mente carnal, hermanos, no puede agradar a Dios, ni tampoco puede honrar al Señor. Entonces, nosotros se nos manda a ser, ¿qué? Espirituales. Que caminemos nosotros como creyentes espirituales. Y luego también dice en Tito capítulo 1, versículo 15, que una mente puede ser corrompida también. Y nosotros debemos de quitar esa mente corrompida. O sea, hermanos, una mente corrompida significa que afectará, mi hermano, está infectada de pecado y de incredulidad. ¿No cree? En una mente corrompida y está afectada de incredulidad. No va a creer. ¿Por qué? Porque tiene una mente corrompida. Dice la palabra de Dios. Todas las cosas son puras para ¿quién? Léanlo. Todas las cosas son puras para los corrompidos e incrédulos. Nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Están corrompidas. Es una mente ¿qué? Corrompida, mis hermanos. Dice que esa mente corrompida, para ellos todo está mal, todo lo que hacen es pecado. Y son incrédulos. Esa gente no va a creer absolutamente nada. Pero ahí está el poder de la oración. Si es un familiar, si es su hijo, si es su esposa o su esposo, mi hermana, entonces usted va a tener que orar, presentar oraciones todos los días en súplica y en ruego al Señor para que cambie ese modo de pensar, ese hombre o esa mujer o ese joven o esa jovencita, porque tiene una mente corrompida, ¿verdad? Todo para él es que impuro. Y de esa manera se dirige. Y luego, hermanos, dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dámelo, por favor, Efesios 4, 17 y 18. Fíjate cómo dice aquí también. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, ¿dónde? Que andan en la vanidad de su mente. Dame el siguiente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que la palabra de Dios nos dice también que tienen que una mente entenebrecida. Esto habla, mis hermanos, que este tipo de personas no tienen entendimiento espiritual en su vida. No pueden entender las cosas espirituales. Es más, dice la palabra de Dios que para ellos todo lo que dice la palabra de Dios es locura. No la pueden entender. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir espiritualmente. Así que en la carne nosotros no podemos discernir las cosas del Espíritu y la palabra de Dios y no la entendemos. Por eso muchas veces nosotros fracasamos, nos desanimamos, hermanos, porque no estamos entendiendo, porque todavía opera una mente en nosotros entenebrecida. Y esa mente no nos deja a nosotros actuar de acuerdo a la bendita palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente con la palabra de Dios, negarnos ese tipo de pensamientos todos los días, entregar al Señor en oración y esos actos incorrectos que a Dios no le agrada. Y de esa manera, hermanos, usted va a ir transformando su mente, va a seguir cambiando su mente y poniendo el patrón de la palabra de Dios en su vida. Ahora dice también que no tienen que, es vano también, porque no tienen propósito. Una mente así es vana. No tienen propósito en su vida. Sus propósitos, hermanos, solamente son avaricia, carnal, andar de loquitas o loquitos por ahí, andar acostándose con una o con otro, o al revés, el hombre buscando cómo satisfacer sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque no hay propósito en su vida. Simplemente quieren satisfacer los deseos de la carne y es todo para ellos, ¿verdad?
Entonces, todo eso nos manda la palabra de Dios a cambiar, a transformar. Y 1 Timoteo 4:2, dame por favor. 1 Timoteo 4:2 nos habla y nos señala lo que usted y yo tenemos que hacer, mis hermanos. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una mente, hermanos, cauterizada, ¿a dónde te lleva? A la mentira, ¿verdad? Te lleva al engaño, porque tiene la mente, ¿qué? Cauterizada, endurecida por el pecado. Se ha endurecido la mente, ¿por qué? Por el pecado. ¿Y hacia dónde te lleva? Hacia el pecado, hacia pecar. La mente endurecida, mis hermanos, solamente piensa en pecar. Por eso la palabra del Señor nos manda a cambiar. Si todavía sigue ejerciendo algún patrón de estos tipos de pensamientos en nuestra vida. Luego Romanos 1:28, te pueden tener una mente que reprobada. Dámelo por favor. Una mente reprobada significa que está llena de maldad. 2, que no va a hacer lo correcto ese hombre o esa mujer. ¿Está lleno de qué? De maldad. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, la mente reprobada, hermanos, dice la palabra de Dios, primeramente que está llena de qué? De maldad. No hace lo correcto. Si usted lee el contexto de este pasaje, está hablando que los hombres y las mujeres dejaron el uso natural, ¿verdad? Y se entregaron en sus lascivias, mujeres con mujeres, que se llama hoy en día hombres con hombres. ¿Cómo se llama? Homosexualismo y lesbianismo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos, en los últimos tiempos, será como Sodoma y Gomorra. En los últimos tiempos. Quiere decir que ese pecado se va a legalizar y tendrá ahora, hermanos, una fuerza terrible ese pecado de la homosexualidad y lesbianismo. Va a empezar a controlar a muchos jóvenes, precisamente porque tienen una mente reprobada, ¿verdad? Tienen una mente reprobada. Una mente, hermanos, en el cual están llenos de maldad y de esas personas y no hacen lo correcto, lo que Dios se los edificó. Pero una mente espiritual, ¿cómo ejerce? 8:5 dice que la mente espiritual busca lo espiritual y agrada a Dios. Esa es la mente espiritual. Por eso nos van a tener a nosotros una mente espiritual y empezar a cambiar y a transformar nuestra vida, nuestra mente y nuestra forma de pensar. Así que la iglesia debe de crecer, mis hermanos, por medio de la palabra de Dios, la oración y también la congregarse, venir, oír y escuchar la palabra de Dios y seguir el patrón de la primera iglesia que se nos presenta. Así que la mente es muy ¿qué? Poderosa. La mente tiene mucho poder, mis hermanos. Y la mente, hermanos, es tan poderosa que puede construir grandes cosas positivamente. Puede inventar grandes cosas también. Se ha beneficiado el hombre con hacer cosas grandes a través de lo que la mente ha desarrollado para crear y hacer cosas grandes. Pero también, una mente reprobada, ¿qué hace, hermanos? Un desastre. Una mente cauterizada, hermanos, que no entiende, que no comprende, va a ser un desastre. ¿Por causa de qué? De que no puede controlar sus pensamientos. Así que Dios, de una forma u otra, trata de despertar a la iglesia para que tengan una mente espiritual, ¿verdad? Y esta mente espiritual tiene que ver con inteligencia, deseo de agradar a Dios, honrar al Señor y, hermanos, sujetarnos a la bendita voluntad de Dios. Y eso la va a pensar la mente y te lo va a transmitir a ti para que tú lo hagas. Y de esa forma honras, glorificas y exaltas el nombre del Padre Celestial. Así que, mis hermanos, Dios busca hijos con un diseño como su hijo. Y este diseño tiene que ver con ser un verdadero adorador,
y un verdadero intercesor. Que realmente se levante como un verdadero adorador e intercesor. ¿Somos qué? Vehículos, usted y yo, mi hermano, para traer la voluntad del Padre aquí a la tierra. Ustedes somos qué? Los vehículos para que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que eso se manifieste aquí en la tierra. Y a través de eso, tanto usted como yo, exaltemos y glorifiquemos el nombre del Padre. Eso sí que es importante. Tiene que saber también que usted tiene un enemigo. Y ese enemigo, mis hermanos, va a usar de estrategias para detener su avance, su crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 2:11 dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces se nos manda a nosotros, hermanos, a tener una mente espiritual. Una mente espiritual no va a pensar en cómo dañar al hermano. No ha crecido, ha madurado. Cualquier cosa ya no lo apachurra. Oh, no, es que pues yo quiero ser cantante y no me dejes de cantar. Y pues ya no voy a la iglesia porque esta es una mente carnal. Una mente que no ha crecido, no ha madurado. No, es que no me saludaron. Ya no voy a la iglesia porque no me saludaron. O no oran por mí. Entonces es una mente todavía, hermanos, que necesita renovarse en la palabra de Dios. Necesita cambiar, necesita empezar a vivir una vida nueva. Así que la palabra, hermanos, que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Maquinaciones tiene 3 puntos importantes. La primera es que el diablo significa que conspira en contra de ti. 2, planea estrategias en tu vida. Cómo detener tu avance, y él va a usar estrategias, cómo detener tu avance espiritual y cómo detener que tú no le sirvas a Dios, ni seas un adorador ni un intercesor. Entonces es la palabra que maquinación. Otra vez, significa va a conspirar en contra tuya, el diablo, en contra de todos los creyentes, y va a usar planes y estrategias para detener tu avance. Vamos a ver el caso de allá de Job, capítulo 1, por favor. Así que sus planes son que atacar en el momento en que sabe que puede ser más vulnerable en tu vida. Atacarte, hermanos, esos son los planes del diablo. Que va a atacar, ahorita dice, no puedo atacar a fulano, sutano, ¿por qué? Porque está fuerte en el Señor. Pero ahora ya está debilitado. Ya está vulnerable. Ahora está ¿qué? Maquinando pensamientos para destruirte y para quitarte la paz y quitarte el gozo y el deseo de servirle a Dios. Entonces, de una forma u otra, el diablo quiere enfriar tu vida para que tu vida, hermanos, no honre ni glorifique a Dios, ni seas el vehículo que Dios quiere usar para que Dios se manifieste aquí en la tierra a través de ti, mi hermano y mi hermana. Así que dice la palabra de Dios, dame por ahí, Job capítulo 1, 13 al 19. ¿Qué hizo? ¿Qué maquinó el diablo? Dice lo que sucedió aquí en esta parte. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, el mayor. Léalo conmigo. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando y las asnas haciendo cerca de ellos. Y aconteció en los sabeos y los sumaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaban estos hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó sobre el cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa un hermano del primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
solamente escapé yo para dar. Dame el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y cubrió su cabeza y se postró y adoró. Dame el siguiente, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre bendito en toda la tierra. Lo que hizo ¿quién? Job. Y eso es importante, hermanos. Así que el enemigo tiene sus planes, son que atacarte. Y el momento que sabe que no puedes, hermanos, que él te puede dar un golpe, que no puedes tú, hermanos, decaerte. Cuando pasas una pérdida familiar, una muerte, una pérdida, hermanos, variables, conflictos familiares, cuando ofreces satisfacer el deseo carnal y moral. Él sabe que es el momento más vulnerable en que te puede atacar y puede traer una calamidad sobre tu vida. Lo hizo con este hombre. Dice la palabra de Dios que era el hombre más justo en toda la tierra en ese tiempo. No había otro como Job. Y lo hizo con ella. Usó ¿qué? Estrategias para que ofrezcamos resistencia o ocuparnos con conocer sus estrategias. Usted necesita conocer las estrategias del mal de Satanás. Porque si no conoce las estrategias, cómo opera el diablo, mi hermano, mi hermana, entonces usted puede ser decaído y desanimado fácilmente. ¿Qué hizo Job? Cuando ya vinieron, versículo 19, que cayó, vino el viento a las cuatro esquinas y mató a sus hijos, se postró y adoró, ¿verdad? Y el versículo 20 que dice 21, y dijo, sea bendito el Señor en toda la tierra. Y bendijo el nombre de Dios. Y el siguiente dice, y no le atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Qué quería el diablo? Que empezara a cuestionar la gracia, el amor, la misericordia de parte de Dios. Si yo me he portado bien, no he hecho ninguna cosa mala, si he hecho cosas que a Dios le agradan, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es lo que el diablo quería que dijera. ¿Pero qué hizo? Se postró y adoró. Esa es una mente espiritual. Es una mente que reconoce la gracia y la misericordia de Dios. Y sabe, hermanos, que en todo puede haber un propósito en nuestras vidas. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Que nosotros sepamos que en todo puede Dios tener un propósito en nuestras vidas. Así que debemos de mantener nosotros en la bendita palabra de Dios. ¿Cuándo lo atacó? Mis hermanos, cuando era más vulnerable. ¿Qué trajo? Caos a la vida de este hombre. Todo estaba tranquilo, normal, y de repente, hermanos, viene un golpe, otro golpe, el mismo día, otro golpe, otro golpe. La paz que tenía Job, ¡fum!, se la quería quitar y se la quería, hermanos, pues desecharla de la vida y el corazón de Job. Y eso es lo que trata el diablo de hacer en contra de usted, hermanos. Quitarle la paz en su vida. Pero usted tiene que levantarse, mi hermano, mi hermana, como un guerrero, una guerrera de parte del Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ver el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4, del 15 al 18, dámelo por favor. Segunda de Corintios capítulo 2, 4, perdón, versículo 15 al 18. Segunda de Corintios 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Es capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. 4. Porque todas estas cosas padecemos,
Léalo conmigo. Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dame el siguiente, hasta el 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces está hablando de una leve ¿qué? Tribulación. ¿Verdad? Y en eso dice la palabra de Dios, no debes estar viendo las cosas que se ven, sino tu llamado y lo que va a producir un peso de ¿qué? De gloria. Será una leve tribulación que vas a pasar. Pero en esa leve tribulación, afiántate más del Señor. Agárrate más de Cristo. Hónralo. Toma el ejemplo que hizo Job. Se postró y adoró. Y dijo, sea el nombre bendito de Dios en toda la tierra. El Señor dio y el Señor quitó. ¿Verdad? Y adoró y exaltó el nombre de Dios. ¿Cómo lo recompensó Dios? Último capítulo, dice que le regresó los hijos, las hijas más hermosas, que le regresó el doble de camellos, de animales que tenía, lo hizo más rico todavía, cuando pasó esa leve tribulación, hermanos. ¿Qué actuó? Conforme a la bendita palabra de Dios. Como una mente espiritual y desechó la mente carnal. Porque la mente carnal hubiera cuestionado la gracia, el amor de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo me he portado bien con Dios, ahora que quiero seguir a Dios, parece que las cosas van de mal en peor en mi vida. Parece que yo nunca voy a hallar la misericordia de parte de Dios. De hace mucho que le estoy pidiendo a Dios y a mí Dios no me escucha. Esa es la mente todavía que necesita ser renovada, hermanos. Ser transformada. ¿Y qué tienes que hacer? Adorar. Tener un espíritu de adoración y adorar. Y esperar en la gracia del Señor. Porque esta leve tribulación que va a producir un peso más de gloria. Y en medio de la tribulación tienes que ver las cosas que no se ven. Que no están a la vista del hombre, pero están bajo la promesa del Padre. Y esas promesas del Padre el Señor nos quiere dar. Entonces necesitamos que crecer en conocimiento y en gracia. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Usted y yo necesitamos conocer eso, mi hermano. Así que, ¿estaban qué? Tranquilos. Y de pronto la familia es sacudida. Y la paz y la calma, ¡pum!, desaparecieron. Él siempre tratará, Satanás, de destruir la paz en tu vida. En tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tus finanzas. El desorden, él odia el desorden, Satanás. ¿Verdad? Pero, él es el que empieza a traer un desorden sobre tu vida. Jesús es el príncipe de paz. Satanás es el rey de la confusión. Y usted debe saber que cuando hay una confusión y hay una contienda, ahí el diablo está maquinando en contra de usted. Y hermanos, y está ¿qué? Tratando de que su mente se contamine en tratar de que usted cuestione la gracia, el amor y la misericordia de parte de Dios. Si usted cuestiona la gracia y la misericordia de Dios y no le da gloria al Padre y no dice como Job, Jehová dio y Jehová quitó, o como dijo Pablo, esta leve tribulación procederá en mí un peso más de gloria. Voy a alcanzar ahora por la gracia del Señor lo que le estoy pidiendo a Dios. Así que me voy a gozar y me voy a deleitar en medio de este problema y en medio de esta dificultad. Y voy a darle gloria a Dios. El Señor da y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito en toda la tierra. Así que el diablo es el rey del desorden. Odia
odia que tengas paz, hermano. Él no quiere que usted tenga paz interior. Y cuando usted decide, en medio de la tribulación, en medio del conflicto, en medio del problema, mis hermanos, y tener paz en la adversidad, hermanos, es como si le estuvieras pegando una cachetada al diablo. Porque el diablo quiso traer ese problema a tu vida. ¿Para qué? Para quitarte la paz. Pero tú decides en medio del problema y en medio de la dificultad tener paz. Entonces el diablo se decae. ¿Cómo es posible que yo haya hecho y no le eche la culpa a Dios? Y no cuestione la gracia, el amor y la misericordia de parte de Dios. Es lo que dice el diablo. Sino lo contrario, sigue adorando, sigue dándole gloria a Dios, sigue sirviendo, sigue esperando en el Señor. Yo quería quitarle todo eso a ese hombre, a esa mujer. Por eso yo lo ataqué de esta forma, de esta manera. Maquiné estos planes en contra de ella o en contra de él. Pero ahora él me responde de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tiene una mente espiritual, está viendo las cosas que no se ven. Está dándole gloria a Dios porque eso va a traer gloria y alabanza al nombre de Dios, como lo hizo Dios con Job. Le devolvió el doble, le regresó el triple, le quitó la enfermedad, toda esa sarna que tenía ese hombre, porque también fue atacado en su cuerpo, hermanos, y de repente todo se quitó, todo se fue, porque Dios iba a producir un peso más de gloria sobre él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, mi hermano y mi hermana. En medio de la adversidad, de gloria a Dios. Así que debemos aprender a aceptar la vida incondicional de Dios. Romanos 8:28. Dámelo, por favor. Y después te vas a Tesalonicenses 3:3. La primera carta de Tesalonicenses, ahí los tienen. Y sabemos que los que aman a Dios, léalo, cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. No lo entendemos, pero usted debe saber que eso va a venir un bien sobre su vida. Satanás quiere utilizarlo para traer en usted desánimo, decaimiento, que se aparte, que busque otra congregación, que ande, hermanos, de chapulín, mi hermano, de un lado brincando a otro lado, decaído. No, Dios quiere verlo levantado. Y en medio de la adversidad, muéstrele al diablo que usted es una mujer, un hombre fiel a Dios. Y que Dios va a cumplir su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y lo va a hacer. Así que dame el siguiente, por favor. Ahí, en 1 Tesalonicenses 3:3. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por esta, ¿qué? Tribulación. Porque vosotros mismos sabéis que para qué estamos puestos. Si es necesario pasar tribulación, estamos puestos, Señor. Estamos listos, Señor. Pero no nos vamos a decaer. Seguiremos adelante y seguiremos esperando en ti, Señor. Así debe responder, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere quitarle la paz, mi hermano, mi hermana. Aprenda a aceptar, mi hermano, la vida incondicional de Dios. Si Dios quiere traer alguna tribulación o un problema sobre su vida, dele gloria, dele alabanza. Algo el Señor va a hacer con usted, hermanos. ¿Verdad? Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todos los que aman a Dios. Algo bien va a pasar a mi vida, algo bien va a venir a mi vida. Así que agárrese ese versículo, Romanos 8:28. 1 Juan 1:7. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Por fe decida. Usted, mi hermano, decida vivir en comunión con Dios y con la iglesia. Por fe. Porque yo ando en luz, dice la palabra de Dios. Y si usted anda en luz, decida vivir en comunión con Dios y con los hermanos también de la iglesia. No deje, hermanos, que aparezcan pensamientos oscuros en su vida, que rechace el hermano a la hermana. Llegó el hermano, dice la palabra de Dios, te ofendió,
Ve y abrázalo. Ve y habla con él. Ve y de una manera u otra muéstrale que tienes el amor de Dios. No lo rechaces, no lo juzgues, no lo critiques. Dámelo ahí. Dice, pero si andamos en luz, tenemos que, y la sangre de Jesucristo. Entonces, si andamos en luz, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, pero también con los hermanos. Entonces, mi hermano, pero si andamos en tinieblas, si vienen pensamientos y están entenebreciendo nuestros pensamientos, entonces, mi hermano, no diga usted que anda en luz. Dame el siguiente, el 8, hasta el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Hermanos, todos los días limpiarnos y santificarnos. Si usted viene y se presenta ante Dios y dice, no, yo estoy bien, no tengo pecado, no ando allá de loco, de loquita, no ando allá tomando, no ando yo en vicios. Hermano, hermana, pensamientos, actitudes que tenemos diariamente y algunas otras cosas que hacemos muchas veces que no está, de repente lo hacemos porque el apóstol Pablo mismo lo dijo. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, hay una ley en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado. No lo quiero hacer, pero cuando menos lo pienso, ya estoy haciendo aquello. Dice, ¿quién me librará de esta ley del pecado? Entonces, de repente, hermanos, usted no quiere hacer, pero de repente le salió una palabra o un pensamiento vino y lo caviló y estuvo pensando lo que va a hacer. Y no le desechó en ese momento, no lo quitó de su mente. Es pecado. Y de repente se le vino el nombre de la hermana, del hermano que no lo puede ver. Y usted tuvo un pensamiento de maldad en contra de ese hermano. Es pecado eso. Eso es pecado. ¿Usted debe de qué? De cuidar su mente, su pensamiento, mi hermano. Y todos, de una forma u otra, vienen pensamientos. Por eso la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Cristo mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Pero porque andamos también ¿en qué? En luz. Y por como usted anda en luz, hermanos, puede saber que anda en su mente espiritual y que eso de una forma u otra también daña su relación con el Padre, pero también su relación con la iglesia. Lo decae y lo desanima. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volverse a levantar, hermanos, volverse a fortalecer en la bendita palabra de Dios. Y luego dice, la fe, mantenga la fe con cuentas claras con Dios. Por fe. Mantenga cuentas claras con Dios. Así que dice la palabra de Dios, vengan y estemos a cuentas. Y tus pecados fueron así, como la grana, como las nieves serán blanquecidas. Vamos a estar a cuentas, pero tienes que venir. Y tienes que venir y confesar ese pecado. No que yo esté bien, pero de todos modos, todos los días, en cuanto te levantes, Padre, pido perdón, cualquier pensamiento, actitudes, acciones, que tal vez no lo reconozco, pero lo hice. Cualquier pecado, que la sangre maravillosa del Hijo de Dios me limpie y que el Espíritu Santo me redarguya y me corrija si estoy haciendo algo incorrecto. Pero la paz tuya que no se vaya en mi vida, que venga el gozo, el doble gozo de tu presencia y que ese gozo me sustente todo el día, Señor, para alabarte, para glorificarte. Si alguien necesita conocer de tu amor, yo soy el vínculo, Señor, para hablarle de la palabra, ese hombre, esa mujer. Yo soy la persona, Señor. Declárese que usted es la persona, mi hermano, que está dispuesto a caminar bajo la voluntad del Señor y haga eso para la gloria del Señor. Profeta bien viva en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, diariamente. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de San Pedro 3:18. Dice, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya para finalizar esa carta, el último versículo te enseña cómo debes de qué, de vivir. En gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo vivía Cristo Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. Nada hago sin la voluntad del Padre. Obedecía en todo al Padre. Caminaba en todo para agradar y obedecer al Padre. Todo lo que hacía, ¿verdad? Y por fe nosotros debemos también ¿de qué? De ser imitadores de Cristo y obedecer al Señor para que tengas una vida ¿qué? Victoriosa. Dice la Biblia que cuando Jesús vino iba a ser ya acusado. Vámonos de aquí, Satanás no tiene nada contra mí. Quiere decir que Satanás no tenía un solo pecado para atacarlo. Dios podía haberlo permitido, como lo sucedió con Job. Permitió que lo atacara, no porque tenía pecado, sino porque estaba probando si realmente era un hombre fiel. Porque le dijo a Satanás, pues sí, ¿cómo no te va a servir? Es el hombre que lo ha enriquecido más de toda la región. Y le has dado una familia grande, tiene ovejas, tiene camellos, tiene asnas, tiene todo, le dijo. Y eres el hombre más rico. No, pues así que no te va a servir, le dijo. Pero verás, quítale todo. Y si no, va a blasfemar en contra de ti. Y te va a dar la espalda cuando estés sin nada de ese hombre. Y le quitó todo. Ve, ya lo dijo el Señor, ¿verdad? Era una leve tribulación. Aunque iba a perder todos los hijos, hermano. Pero los hijos, ¿cómo estaban? Pechangados, bebiendo. Dijo, no lo puedo atacar a él, pero sí puedo atacar a los hijos. Porque él es un hombre íntegro. Pero no ha puesto orden en su casa, con su familia, con sus hijos. Ahora sus hijos van a pagar el problema que quiero traer en contra de él. Y ¡pum! Vino el golpe. Sus riquezas, sus camellos, sus casas, y al último vino la mujer y lo maldijo. Y luego vino una enfermedad, hermanos, fuerte en contra de esto. La soportó y la aguantó. ¿Qué pasó? La tribulación. Yo sé, ese es el Job capítulo 19, versículo 15 o 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha mi piel, voy a ver a Dios. Se mantuvo fiel. Dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios lo confrontó. Dijo, a ver, vamos a hablar tú y yo, le dijo. ¿Quién hizo eso? ¿Tú sabes cómo sucede cuando un venado, una venada, cómo sus huesos van creciendo? Tú puedes mover todo lo que sucede acá. Dímelo, le dice Dios. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que ¡pum! No pudo decir absolutamente nada. Dios lo confrontó porque de repente vino un sentimiento también, ya al último, en contra de este hombre, y Dios lo confronta y le dijo, a ver, ven tú y yo, vamos a hablar y vamos a platicar. Y de esa manera, mis hermanos, este hombre entendió y comprendió que solamente la gracia de Dios podía tomarlo y sostenerlo. Y todavía vinieron 3 amigos, y los 3 amigos también le echaron la culpa. Es que andas así, es que tu vida fue así, así. Él no había hecho nada, ¿verdad? Pero Dios quiso probar que había por lo menos un hombre que realmente amaba a Dios de todo su corazón. Que no estaba sirviendo a Dios por las riquezas. Que tampoco le servía a Dios por todos los bienes que le había dado. Ni porque tenía una familia. Él le servía con toda su alma y con su corazón. Y mostró en la tribulación que realmente su corazón estaba alineado a la voluntad del Padre. Y sin duda es lo que Dios quiere. ¿Para quién? Para nosotros. Porque vamos a pasar tribulación, dijo Pablo, porque para esto estamos, ¿qué? Prestos, dice. Para eso estamos prestos. Si quieres que pase, aquí estamos, Señor. Algo va a pasar y algo va a suceder en nuestras vidas. Muy bien, dame Santiago 1:6. Y por fe también, hermanos, mantenga la fe en Dios. Confiese el poder de la oración. Por fe, confiese el poder de la oración.
Pero dice la palabra de Dios ahí, léalo conmigo, 1:6. No dudando nada, porque el que duda es semejante que es arrastrada por el viento y echada de otra parte a otra. Y dice el siguiente, el que pide así, no piense que porque va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Manténgase en la fe, hermanos, pero pida con fe. Pida con fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted no solamente sea una persona de fe, sino que sea un héroe de fe. ¿Y cómo va a ser un héroe de fe? Cuando usted pase las tribulaciones y las venza, hermano. En fe en el Señor. Ese va a ser usted un hombre o una mujer de fe. Porque va a pasar tribulaciones. Y en lugar de caerse, vénzalas. Por fe vénzalas. ¿En dónde? En las promesas de Dios. En lo que Dios ha prometido en usted. No se decaiga, hermano, hermana. Que le muestre usted a esa tribulación que el Dios que usted tiene es mayor que esa tribulación. Que esa enfermedad que usted tiene y le han diagnosticado, su Dios que tiene es mayor que esa enfermedad. Y se va a mantener fiel. Aunque me matare, dijo Job, en él esperaré. Aunque me matara, dice la palabra que dijo, aunque me matara, en él voy a esperar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que él vive y aún desecha mi piel, he de ver a Dios. Hebreos 6:17 al 20, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Por fe, mi hermano, descanse en las promesas de Dios. Aquí tiene que aprender a descansar en las promesas de Dios cuando esté pasando una tribulación. Porque la mente lo va a llevar a usted, hermanos, a cuestionar la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Pero usted descanse en las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, que es usted y soy yo los herederos, de las promesas, la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. El siguiente. Y el siguiente léalo conmigo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza de nosotros. Dame el siguiente. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Entonces, hermanos, dame el siguiente, el 20 también. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden. de Melquisedec. Entonces, Dios dice que es imposible que mienta, hermanos. Y Dios dice por nosotros, los herederos de su promesa. Usted tiene promesas eternas, hermanos, para esta vida y para la vida eterna. Manténgase en fe en las promesas de parte de Dios. Y manténgase y dígale el problema, al pecado, a la tribulación, te voy a vencer. Por fe te voy a vencer. Y me voy a mantener firme. No voy a salir corriendo. No le voy a dar la espalda a Dios. No voy a dejar de congregarme. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de alabar a Dios. No voy a dejar de adorar a Dios. Así que en el nombre de Jesús te vas a ir. Y te vas a ir, ¿por qué? Porque tengo un Dios de promesas. De acuerdo al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 17, 18, 19 y 20. Y ahí manténgase en la promesa, hermanos. Porque es imposible que Dios mienta. Pero en medio del caos, en medio, hermanos, del ataque, su mente va a querer cuestionar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. No permita que eso. Piense en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es virtud, en lo que hay buen nombre. En esto piensen, cómo agradar y exaltar el nombre de Dios. En medio del caos y en medio del problema. Dice la palabra de Dios que no pierde usted su paz, mi hermano. Que a lo contrario, en medio de la tormenta, usted tenga paz. En medio del conflicto, en medio de la enfermedad, usted tenga paz. Sabiendo, hermanos, que Dios cumplirá su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Porque es imposible que Dios mienta.
dice la palabra de Dios. Así que tú guardarás, dígalo conmigo, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque mi Señor me hace vivir confiado. Diga también, hoy en esta hora pienso en lo que es puro, en lo que es verdadero, en lo que tiene buen nombre, en lo que hay virtud y en lo que hay gracia. Y la paz de Dios gobierna mi alma y mi corazón. Y recibo la paz de Dios por fe. Y me voy a acostar en paz. Voy a dormir en paz. Desecho pensamientos de incredulidad, de temor, de angustia. Estoy en las manos de Dios. El Señor da y el Señor quita. Sea el nombre de Jesús glorificado. Hermanos, no se decaiga por nada, porque la mente va a tratar de engañarle y el diablo va a maquinar pensamientos incorrectos en contra de usted. Y va a tratar de agarrar un día para atacarlo, así que esté alerta, mi hermano. Ponga ángeles alrededor de usted, establezca el reino de los cielos en su casa, dígale al Padre, Señor, que tu reino venga a mi casa, que tu reino santifique esta casa, limpia el ambiente, la atmósfera que hay aquí negativa, nociva, y que tus ángeles, Señor, rodeen esta casa y todo mal que quiera el diablo traer, y si tú lo permites, dame la gracia y la fuerza, porque voy a pasar esta tribulación por tu poder y en tus promesas. Manténgase en esa fe, mi hermano y mi hermana. No se rinda, porque es lo que el enemigo quiere. Que salga corriendo, que le dé la espalda a Dios, que ya no le sirva a Dios, que ya no testifique el Señor. En medio de la tribulación testifique. Cuando yo estaba pasando por las quimioterapias, por todos oraba. Nos ponían como 6, 7 personas ahí. Les llevaba estudios, les llevaba Biblias, hasta las enfermeras. Te voy a traer un libro porque me decía, oiga, pastor, yo tengo, no me conocían por pastor, pero me decía, hermano, yo tengo este problema. Mira, te voy a traer un libro para que lo leas y lo estudias, le digo, te lo voy a regalar. Y hermanos, y voy a traerte también unos discos que tengo para que pongan películas cristianas aquí. Porque tenía una televisión grande y ponían, porque duramos 6, 7 horas allí, hermanos, con el suero puesto ahí. Y estábamos ahí todos, ¿verdad? Ya dormidos, ¿verdad? Pero de una forma u otra les decía, no se decaigan, sigan adelante, confíen en el Señor, Dios les va a ayudar y Dios les va. Hermanos, fue una leve, porque el Señor me dio la victoria, ¿verdad? Y esa victoria también la tiene usted, mi hermano. Pero usted no se decaiga en su fe. Venza, hermanos, cualquier tribulación. Si es enfermedad, si es familiar, si es matrimonial, si es económica, hermanos, la que sea, hermanos, no se decaiga. Si su negocio está en quiebra, no se decaiga, hermano. Manténgase en fe. Si su salud ya no puede, hermano, puedo levantar un bloque, declárelo que va a poder levantar 10, 20 bloques a la vez, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Que está fuerte todavía. Y mi hermano, todo lo puedo en ¿quién? Que me fortalece. Póngase de pie, vamos a orar, mis hermanos.